Hace muchos años tuve una mascota, un perro, al cual amé mucho. Un día mi perro se enfermó y entonces tuve que llevarlo al veterinario. Me dijeron que la enfermedad era grave, así que tenían que ponerle unas inyecciones. Como estaba solo el veterinario, me dijo, bueno, ¿puede usted ayudarme a detener a su mascota? Le dije, sí. Lo pusimos en una mesa y entonces yo lo agarré con todas mis fuerzas, mientras él aplicaba las vacunas. Y fue un momento que no he olvidado después de muchos años, porque recuerdo que estaba yo sosteniéndolo con todas mis fuerzas y él estaba queriendo zafarse y empezaba a llorar y el veterinario aplicaba las vacunas. Y de repente algo sucedió. Estaba un espejo ahí en la veterinaria donde la mirada de mi perro y mi mirada se cruzaron. Y recuerdo claramente esa mirada. Mi perro tenía una mirada como de tristeza. Yo lo estaba ahí apretando, queriendo pues que esas vacunas salvaran su vida. Seguramente, bueno, dice que los animales no piensan, ¿verdad? Pero yo esa mirada vi que había tristeza, como una mirada de reclamo, como una mirada de incomprensión. Él no entendía por qué yo lo estaba lastimando si yo lo amaba. ¿Sabes? Cuando nosotros aplicamos esto a la vida espiritual, nos damos cuenta que a veces la humanidad también no comprendemos a Dios. Dios es el primer incomprendido. Porque la lección de esta semana nos dice que el primero que nos amó fue Dios. Y cuando la primera pareja cayó, ahí vemos a Dios cubriéndolos con pieles de un cordero. Y después vemos a Dios, cuando la maldad se multiplica, mandando a construir un arca. Y después con la promesa de un hijo. Y después transformando el corazón de Jacob. Y después salvando de la hambruna a toda una nación. Y aún con eso, Dios sigue siendo el gran incomprendido, porque la humanidad cree que es Dios el culpable de la maldad. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar del verdadero carácter de Dios. Dios es amor. Y lo vamos a ver manifestado en todas estas historias. Estamos a punto de iniciar la lección número 3, titulada La rebelión global y los patriarcas. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, bueno, vamos a analizar la lección número 3, la rebelión global y los patriarcas, y nos place darte una cordial bienvenida una vez más a este repaso de la lección. Esperamos que este repaso sea de bendición para tu vida, y si eres un maestro te ayude a prepararla, y si eres un alumno te ayude a comprenderla. Estamos contentos también de dar la bienvenida a nuestros dos colegas que hoy estarán con nosotros en este repaso, el pastor Abraham Ramírez, quien es ya de casa, y nos place darle una cordial bienvenida. Pastor Abraham. Gracias, pastor. Pues sí, vamos a ver una lección bien importante, la rebelión global. Cómo el pecado cunde, cómo se extiende y llega a todo el mundo, ¿no? Correcto. Todo el mundo falla, todo el mundo está en contra de Dios, los destinos del corazón van mal. Ahí nos damos cuenta cómo el pecado, sus efectos, pero Dios siempre tiene una solución para todo. Amén. Qué maravilla. Definitivamente, Pastor Abraham, la raíz comenzó en el Edén, pero se ha extendido a través de todos los tiempos como un cáncer, ¿verdad? Sí. Tú que eres médico y sabes de eso. Y vemos sus consecuencias hasta ahora, ¿no? Sí. En todos los ámbitos. Correcto. Pero como tú decías, Dios está ahí. Dios está ahí. Todavía, queriendo salvar a su humanidad. Así es. Gracias, Pastor, por estar con nosotros, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado especial, el Pastor José Zul Trejo, secretario de nuestra Unión Mexicana Central, a quien le damos una cordial bienvenida, Pastor. Bienvenido. Gracias, Pastor Benítez, Pastor Ramírez, nos da mucho gusto estar con ustedes, apreciamos la invitación y pues ya estamos disfrutando de la lección del próximo trimestre. Así es. Una lección que nos presenta una realidad. La realidad es: se extiende el conflicto, se extiende el conflicto. Los alcances, su magnitud, las consecuencias, y que mientras estemos en este mundo no estamos vacunados contra el pecado que nos rodea. Pero gracias a Dios, Dios ha hecho provisión aún para el pecado. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Correcto, Pastor. A repasar esta lección. Claro que sí, será una lección seguramente
muy profunda y muy reflexiva. Vamos, como cada semana, a proveerles el bosquejo de lo que abarcaría el total de nuestra lección. Vamos a dividirlo en 3 partes, como regularmente lo hacemos. Vamos con el primer punto. Pastor José Zul, si nos dice cuál es el primer punto de este bosquejo. El primer punto es: se extiende el conflicto. Se extiende el conflicto. En esta parte veremos la magnitud del pecado, cómo es que llega a afectar diferentes ámbitos individuales, universales y también familiares. Correcto. ¿Okay? Y veremos cómo es que tenemos que enfrentarlo, porque no estamos exentos. Correcto. Muy Ojalá bien. que Dios nos pueda ayudar. Con su ayuda, claro que sí. Así que el primer punto es: se extiende el conflicto, que abarcaría el día domingo y lunes. Y vamos entonces con el segundo punto, Pastor Abraham. Sí, pastor, el segundo punto sería fiel en medio del conflicto. Sí, ahí se levanta una imagen fiel a Dios, que es Abraham, donde Dios le hace promesas y él cree en esas promesas y se vuelve una relación muy estrecha, ya que se le llamó a Abraham el amigo de Dios. Así que él se mantuvo fiel, no perfecto, porque llegó a pecar. Así es. Cometió algunos errores, pero se mantuvo fiel. Eso es lo importante. Tremenda prueba, ¿verdad? Y de eso Así vamos a es, hablar, Pastor. así es. ¿Cómo no? Y vamos a proveer el tercer punto, que es conflicto en las familias. Viene ahora esta consecuencia del pecado, Pastor Abraham, y se extiende a los hermanos, a las familias, queriéndose matar, queriendo hacerse daño. Tremendo también, ¿verdad? El mal cunde a nivel general y personalmente en cada corazón, pastor. Correcto. Y cada persona debe hacer su decisión a quién servir. O diríamos más adelante, a quién adorar y cómo adorar. Correcto. Esto vamos a tener que decidirlo. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a continuar con el repaso o a iniciar el repaso de esta lección número 3, la rebelión global y los patriarcas. Quédense con nosotros, ya regresamos. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 3, la rebelión global y los patriarcas, y estamos listos para iniciar el desarrollo. Les invitamos que ahí donde están, inclinen su rostro y hagamos una oración. Señor del cielo, queremos agradecerte porque a pesar de que somos personas que no alcanzamos a comprender tu amor, Señor, siempre está presente en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender cómo amarte y cómo comprenderte, Señor, a pesar de la maldad de nuestro corazón. Que esta lección confirme que tenemos un Dios maravilloso que está haciendo todo lo posible por salvarnos. Que esta lección pueda ser clara para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar con el primer punto, que es: se extiende el conflicto. Y quisiera comenzar con usted, Pastor José Zul. Quiero decirle, Pastor, que este punto de Caín y Abel con el que comienza la lección me deja siempre reflexionando mucho, porque sin duda alguna Adán y Eva, dice la sierva de Dios, veían las consecuencias de su pecado en el Edén, ¿verdad? Y las cosas comenzaron a morir, ellos fueron expulsados, etcétera, etcétera. Pero ahora mirar a uno de sus hijos, Pastor, matando al otro, yo creo que eso fue el clímax de la magnitud de las consecuencias de ese pecado. Yo creo que ahí es donde ellos realmente lamentaron en gran manera lo que hicieron y empezaron a ver esas terribles consecuencias, Pastor. Sí, Pastor, muchas gracias. Es correcto. Dios tenía un propósito desde el principio al crear esta tierra, y también para nosotros como sus hijos, que somos parte de la creación. Lamentablemente, dice la palabra de Dios en Jeremías 5:25, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Apartaron de vosotros el bien. Y es correcto. Yo no dudo que cuando nuestros primeros padres vieron
la magnitud del pecado de su hijo, de transformarse en un criminal, en un asesino, pues era el inicio de las consecuencias del pecado. El pecado nos separó de Dios. El pecado quita de nosotros el deseo de hacer el bien, como dice aquí la palabra de Dios. Se apartaron, los pecados apartaron de vosotros el bien. El bien. El bien tiene que ver con Dios. El bien tiene que ver con agradar al Señor, vivir en base a sus principios. Lamentablemente el pecado tuvo sus consecuencias y hoy en día, por supuesto, que se extiende hacia la humanidad. Y cuando hablamos del pecado, es el concepto que maneja la lección como el conflicto, el gran conflicto. Ese conflicto es individual, ese conflicto es grupal, ese conflicto es una decisión que nosotros tenemos que tomar diariamente. Esa es la lucha que hay. Nosotros nos transformamos en un terreno, ¿sí? Un terreno donde se enfrenta esa batalla. Y por supuesto que tiene que ver hacia con Dios. Cuando Dios creó era Dios y el hombre. Esa comunicación. Cuando Dios hizo al hombre, él abrió, el primero que vio, Dios. Y esa era una relación hermosa. Sin embargo, el pecado deterioró esa relación. Hoy en día vivimos esas consecuencias. Pastor, y la actitud del pecador también va cambiando, porque también la lección dice que Adán, cuando peca y Dios lo busca, él dice, tuve miedo, me escondí, ¿verdad? Una actitud, pues, de culpabilidad. Pero cuando busca a Caín, Caín le contesta a Dios. Caín le dice, yo soy guarda de mi hermano. O sea, aún la actitud del pecador ante el pecado va cambiando, Pastor Abraham. Sí, Pastor. Yo creo que fue un gran chasco y una gran tristeza. Cuando nació Caín, Eva creyó haber tenido en sus brazos al Redentor del mundo. Dios le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti, entre tu simiente y la simiente suya, refiriéndose a la mujer. ¿No? Y la mujer, cuando nace su primer hijo, cree que este va a solucionar el problema, este es el Redentor del mundo. Y cuando el que ella cree que va a resolver el problema se convierte en el primer asesino, creo que fue un chasco. Terrible, ¿no? Son los resultados del pecado, Pastor. Pero la promesa permanece y la esperanza permanece, porque al siguiente hijo que le nació, también, ¿verdad? Le puso otra simiente, o sea, Set quiere decir otra simiente. O sea, tal vez este sí. Es el bueno. Es el bueno. La promesa, ahí está. La esperanza permanece. Ahora, cuando vemos la diferencia de caracteres, Pastor, entre Caín y Abel, vemos que desde un principio, en las actividades que ellos escogen a dedicarse en la vida, nos muestran por dónde iba su pensamiento, ¿no? Dice Génesis 4:4. A su vez, Abel trajo de los primerizos de sus ovejas con su gordura, y el Señor se agradó de Abel y de su ofrenda. Dice el versículo 2 que Abel se dedicó a pastor de ovejas y Caín a labrador. Y cada quien trajo el fruto de su trabajo. Abel trajo un corderito y Caín trajo verduras, fruta o lo demás, ¿no? A su manera. Pastor, aquí tiene importancia las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas? ¿Qué tipo de adoración? Dios ya había dicho cómo se deberían de hacer las ofrendas. Cuando Dios les enseñó a Adán y a Eva que un sustituto tenía que morir por el pecado que ellos habían cometido, ahí puso la base, un sustituto, ¿no? Y desde ahí en adelante las ofrendas debieran de presentar a un sustituto que muere en lugar suyo. Abel cumplió, adoró como Dios dijo. Caín no.
Y ahí se ve la diferencia de caracteres, ¿no? Y la adoración, pastor, la forma de adorar, la forma de acercarse a Dios va a ser también el toque de prueba ahora en los últimos días, y está en nuestros días siendo el toque de prueba cómo adoras. Dios dijo cómo y cuándo. Dijo en sábado y cómo. Con la confianza puesta en un Salvador. Hay mucha gente que no quiere guardar el sábado y que confía en lo que Él hace. Adoración errónea totalmente. Correcto, pastor. Tocaste un punto que es muy importante. El punto de la adoración, pastor Zul. La adoración juega un punto importante en el conflicto. De hecho, está allí, en medio. ¿A quién adoramos? ¿Verdad? En el caso de Caín y Abel, pastor, se demuestra, no es tan importante a qué te dediques, sino que siempre en lo que te dediques puedas adorar a la persona correcta y puedas dirigirle la obediencia correcta. Me parece que de eso estamos hablando, pastor. Es correcto, pastor. La adoración es parte de este conflicto. El mismo Señor Jesús lo tuvo que enfrentar en San Lucas 4, cuando el enemigo le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor Jesús le respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Daniel en el Antiguo Testamento de igual manera, cuando se le pidió que se inclinara ante la imagen que Nabucodonosor había hecho, igual ellos se mantuvieron fieles al Señor. La adoración juega un papel muy, muy importante. Dios nos ayude para que siempre podamos adorar al único Dios y podamos mantener nuestra lealtad y nuestra lealtad al Dios Todopoderoso, que es parte de este conflicto. Correcto. Y pastor, viene ahora, se extiende esta maldad con el asunto del diluvio, pastor. También habrá la lección de eso. Sí, pastor. La lección pasada veíamos que Adán tuvo que tomar una decisión después de pecar. O continuar con su rebelión, o regresar y ajustarse a los límites que Dios le había establecido. Adán regresó y se puso en los límites que Dios le estableció. ¿Okay? Y aquí vemos con lo que tú preguntabas o decías hace ratito acerca de la reacción, la actitud que se toma ante el pecado. Adán, bueno, ahí buscó alguna solución propia, pero Dios le enseñó, y entonces cuando Dios le enseñó dijo: está bien. Pero la actitud de Caín, pastor, Génesis 4:9, es una respuesta cínica, grosera, llena de rebeldía y de mentira, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Le está respondiendo a Dios. Le está respondiendo a Dios sin ningún respeto, cínicamente, ¿no? Entonces, al final de ese capítulo, pastor, vemos que hay ya una diferencia. El versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo y lo llamó Enos. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor. Aquí vemos dos actitudes. Uno, los descendientes de Caín, rebeldes totalmente en contra de Dios, con una actitud cínica, y los que como Adán, ¿sí?, vieron su pecado, reconocieron su pecado y siguieron otro. Pero el pecado cundió de tal manera que toda la humanidad, dice el capítulo 6, pastor, que los pensamientos del corazón de ellos eran solamente de continuar mal. Todo el mundo se contaminó de ese pecado y las consecuencias tenían que venir. Correcto. Vamos a regresar justamente con esa parte, las dimensiones del pecado ahora convertido en un diluvio. Vamos a regresar con esto, vamos a hacer un corte y un momento continuamos.
Estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, una lección profunda e interesante, la rebelión global y los patriarcas. Ya analizamos el primer punto, que es se extiende el conflicto, se extienden las consecuencias del pecado y la maldad. Ahora entraremos con fiel en medio del conflicto, hablando del día martes. Pero nos quedamos en el segmento anterior un poquito inconclusos, vamos a retomarlo y después continuaremos con esta parte del día martes. Pastor Zul, estábamos con el asunto del diluvio. Esa maldad vemos que se extiende, pastor, ahora se hace universal a tal grado que Dios se arrepiente de haber hecho su creación y entonces envía un diluvio. Tremendas consecuencias, pastor. El diluvio es sinónimo de se multiplicó la maldad. Eso es. Y por supuesto, como resultado, vino el diluvio. La verdad que la palabra apropiada que usted mencionó hace un rato es un cáncer. Es un cáncer, se va extendiendo, se va extendiendo. Y eso fue lo que pasó. Cuando hablamos del diluvio, hablamos de destrucción. El pecado busca destruir lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo con un buen propósito. Destruir la creación de Dios, destruir a la raza humana, destruir a las personas. Entonces, por supuesto que Dios siempre hace provisión. Amén. Cuando el hombre está al borde del abismo. Y el arca, que es el otro elemento que está dentro del diluvio, pues significa la gracia de Dios. Amén. Por eso el Nuevo Testamento dice que sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y el arca es significado de la gracia que Dios tiene hacia con nosotros. El único que tiene remedio para el pecado es nuestro Dios, que es un Dios de gracia y que está dispuesto y lo extiende todavía para nosotros, sus hijos. El problema de la humanidad es que nos quedamos solamente con la parte del dolor. Cuando alguien tiene cáncer y tiene que ser extirpado ese cáncer, no queremos, ¿verdad? Y reclamamos a Dios. Pero para que esa persona viva y por amor a esa persona, hay que extirparle el cáncer, pastor. Sí, sí, y Dios tomó esa decisión, pero le dolió en su corazón. Claro. Porque nos ama. Dice el versículo 6 del capítulo 6 de Génesis. Sí. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo le puse aquí un segundo ataque al corazón de Dios, ¿no? Al ver a sus hijos pecando, Adán y Eva, y las consecuencias que vinieron. La muerte del hijo. ¿no? Y luego acá otra vez, todo el mundo en contra de él. El corazón de Dios sufre, ¿no? Pero tenía que hacer algo. Y como ya dijo el pastor Zul, él puso provisión, porque va apartando, ¿no? En la primera creación, en la creación, Dios apartó unas cosas de otras. Y aquí también hace una separación. Apartó a Noé. Apartó un pequeño grupo de personas con lo que él piensa volver a empezar. Así es. ¿no? Y entonces Dios tiene esa capacidad de prever, tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de que el pecado nunca le va a ganar a nuestro Dios. Amén. Y siempre Él va a tener una salida, ¿sí? Y va a proveer y va a prever, ¿sí? La formación de un pueblo suyo, que empezó con una familia. Ahorita lo vamos a ver con Abraham, ¿no? Pero a Dios nunca lo va a tomar desapercibido el pecado. Claro que sí. Y Dios siempre va a ir adelante. Bendito el Señor, que hace siempre provisión. Y ahora hace provisión también, pastor, de que su verdad
se mantenga a través de una familia también con defectos, ¿verdad? También vemos ahora el caso de Abraham, pastor. Viene Abraham, ese es elegido el padre de las naciones, pero también en Abraham vemos esa raíz de maldad y de debilidad. Sí, es correcto, pastor. Me viene a la memoria Romanos 15:4. Sí. 15:4, que nos dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy apropiado para la vida de Abraham, muy apropiado. En medio de un mundo donde tenemos que enfrentar este gran conflicto, Dios espera que nosotros nos podamos mantener fieles a Dios. Y Abraham es un ejemplo de ello. La verdad que es una de las historias que nos impresionan en la Santa Biblia. Número 1, por su llamado. Número 2, por los capítulos difíciles que tuvo que enfrentar. Por ejemplo, la promesa de su hijo. Por ejemplo, el sacrificio de su hijo. Se lee y lo repetimos con pocas palabras, pero la vivencia es difícil. Si en este momento a mí me pidieran un hijo, qué difícil. Una de mis hermanas, por X o por Y, no pudo, perdió sus 2 hijitos en su vientre. Y uno de mis hijitos se llama Luis Jonatán. Y mi hijo se llama así porque mi hermana me lo pidió, porque no se lograron sus hijitos. Y en algún momento me insinuó en su momento de dolor: ponle a tu hijo por lo menos, ya que no me lo puedes dar, ponle Luis Jonatán. Y hoy lo recuerdo, pero solamente su corazón sabe por qué lo pidió. Y qué difícil es en este caso ir más allá que sacrificar a nuestros hijos. Pero Abraham es un símbolo de las pruebas que a veces tenemos que enfrentar, pero que Dios es fiel para ayudarnos como sus hijos y mantenernos de parte del Señor. Amén. Del Señor. Y qué bonito ejemplo, que es un ser humano y también, como dijo el pastor, no fue perfecto, pero sí me parece que deja lecciones muy importantes para nuestra vida. Nos invita a la fidelidad en medio de un mundo lleno de maldad. Y un modelo, creo que es el mejor modelo de Cristo, ¿no? De Dios dando a su hijo, pastor. Sí, pastor, le pasan sucesos, eventos a Abraham que son un adelanto, una perspectiva, una miradita al plan de salvación que tendría que venir en un futuro, el Hijo de Dios a morir, ¿no? Por el caso que comentaba el pastor, que Dios le pide a su hijo, ¿no? Dice, cuando dejaron ahí a los siervos al pie del monte y ellos iban, Dios proveerá, vamos a ir y regresaremos, ¿no? Dice el comentario que como que Abraham dijo, esperamos regresar. Yo creo que ahí se demuestra la fe de Abraham. O sea, mi deseo es que vayamos y regresemos, pero hágase la voluntad de Dios. Amén. Esperamos regresar. Dios proveerá. Y subieron al monte y gracias a Dios allá hubo un sustituto en el monte, ¿no? Alguien ha hecho la pregunta, ¿quién fue el héroe, el papá o el hijo? El hijo que se dejó voluntariamente que lo iban a matar, o el papá que lo entregó a su hijo. ¿Quién demostró más fe, verdad? Sí, ¿no? Y ahí fue el Moria, pastor. En años después, en el Moria, construyeron el templo de Salomón. Y enfrente de ese monte del Moria, hay otro monte en forma de calavera, que es el Calvario. Amén. ¿No? Y ahí se vivió una escena parecida. Dios dando a su hijo, y podemos decir otra vez, ¿y quién fue el héroe? ¿El hijo que se da voluntariamente o el padre que da al hijo? Son vislumbres del Calvario, son vislumbres de esperanza, son vislumbres que Dios siempre tomó la responsabilidad de pagar lo que el conflicto pudiera demandar. Para salvar a sus hijos, Dios se compromete a pagar lo que se tenía que pagar.
Tenemos un Dios maravilloso. Maravilloso, pastor. Y en la vida de Abraham se pudo ver eso porque fue fiel. Abraham creyó en ese Dios misericordioso, fiel, y que prevé y provee todo lo necesario. Y qué hermoso que el Señor tiene a su iglesia, que aunque seamos imperfectos, con nuestras debilidades, Él sigue manteniendo esa semilla del Evangelio, esa semilla de verdad, resguardada en su pueblo, Sí. ¿verdad? Pastor Sol. Gracias, pastor. Hay dos versículos que vienen a mi mente. El primero de ellos es Josué 24:15. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa Serviremos a Jehová. Y Abraham es un digno ejemplo de lo que es ser fiel y obedecer a Dios. Obedeció a Dios, sacrificar a su hijo, pero Dios lo ejemplifica. Y también en Hebreos capítulo 5, versículo 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué hermoso. Es decir, el Señor nunca nos va a pedir algo que Él mismo no nos ejemplificó. Y Abraham, a pesar de sus errores, es digno de admiración. Por supuesto que todo esto es posible, la obediencia solo es posible con la ayuda de Dios. Pero qué inspiración. En pocas palabras nos dice que sí se puede con la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, mantenernos fieles, adorar al único Dios y mantenernos fieles en un mundo lleno de rebelión. Y esa es la invitación de Dios para nosotros. Claro que sí. La prueba fue mayúscula porque también la debilidad y el error que cometió Abraham al desconfiar de Dios fue mayúsculo, pastor. Sí, pastor. Consecuencias que hasta ahorita tenemos. Así es, estamos viendo eso. Correcto. Pastor, a mí me sorprendió un comentario de quien comenta la lección. En Génesis 15:6 dice que Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y todos, dice él, todos nos imaginamos una noche estrellada. Yo así siempre me lo he imaginado. Sí. Una noche estrellada, y cuéntalas si las puedes contar. Pero ahora sale el comentarista con que era de día, ¿no? Porque dice que él salió y cuenta las estrellas. Pues las estrellas no se ven en el día. ¿Y por qué dice que fue en el día? Mira, Génesis 15:12. O sea, sucedió ahí, están hablando, y Abraham pone ahí algunos animales, va a hacer pacto con Dios, Sí. y dice el versículo 12, al ponerse el sol. Es decir, cuando Dios le habla a Abraham es de día y ahora es en la tardecita. Y el versículo 17 dice, cuando se puso el sol. Es decir, ya cuando anocheció. Pero esto de las estrellas ya había pasado en el día. Entonces, dice el comentarista, me gustó mucho eso, me dice, pues no sé si fue de noche y de día, pero de día no se ven las estrellas. Así como no se veían las estrellas, no se veía al hijo de Abraham. ¿De dónde? Ya tenía 75, 85 años y no venía. Pero Abraham creyó y le fue contado por justicia. Sí. Aunque no veamos, ¿verdad? No vemos lo que Dios promete, pero Dios es fiel y lo va a prometer. Y lo va a cumplir. Y lo va a cumplir, ¿verdad? Y entonces las estrellas no se veían, el hijo, el heredero no se veía, pero ahí está la promesa y Dios las va a cumplir. Aparentemente el vientre está seco. Así es. A los 100 años de edad, ¿quién va a tener un hijo? Dios nos promete salvación y compañía y protección. Y a veces en las circunstancias de la vida no las vemos tal vez, pero ahí está Dios junto a nosotros. Amén. Creamos en ese Dios que está dispuesto a salvar y a establecer una relación plena con nosotros. Amén, pastor. Aunque todo se vea oscuro a nuestro alrededor, el sol de justicia muy pronto aparecerá. Vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos a la tercera y última parte de esta hermosa lección. Lección número 3, la rebelión global y los patriarcas. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida.
Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3, la rebelión global y los patriarcas. Hemos analizado ya 2 partes y vamos a entrar directamente con la tercera, que es conflicto en las familias. Pastor Abraham, Pastor Zul, pues vemos cómo esta raíz de maldad llega y toca justamente esta maravillosa institución que Dios creó, que es el matrimonio, las familias. Y podemos decir que si algo ha pegado la crisis del gran conflicto, es en las familias hasta el día de hoy, pastor. Eso significa, pastor, que el conflicto no respeta ni el círculo familiar, porque la familia es la base de la sociedad. Y le pega a la familia, le pega a la sociedad. Y el enemigo, la verdad que su estrategia fue muy astuta desde la creación. Dañó el primer hogar, nuestros primeros padres. Dañó la relación de los primeros hijos de nuestros primeros padres. Y así se extendieron también en el caso de otras familias. Y la lección menciona a Jacob y Esaú. Qué triste el espíritu de rivalidad que existió entre ellos. En aquellos entonces había algunas diferencias que los padres tenían, eran costumbres que se tenían. Llámese extender bendición sobre el primogénito, llámese darle un poco más de riquezas, pero algunas cosas buenas aún se transformaron en mal para el círculo familiar. Y los padres tuvieron que también enfrentar esos momentos difíciles. Por eso la Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Isaías dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Es decir, los propósitos de Dios para una familia eran para bien, de armonía, de buenas relaciones. Lamentablemente, el pecado, el conflicto, pues trae estos problemas en el círculo familiar que hoy en día también traen dolor y tristeza y mucho sufrimiento. En 1 Samuel, capítulo 1, el relato del hogar del Cana con Ana, un segundo matrimonio trajo consecuencias dolorosas a una mujer, dolorosas, que tuvieron que pasar capítulos difíciles, pero en medio de esto, la palabra de Dios nos dice que no estamos solos. Dios es amor. A pesar de lo que el enemigo quiere dañar y destruir, como en el diluvio, destruye hogares, destruye la creación, destruye. Hay un Dios de amor que nos da esperanza y que nos extiende su amor para que nosotros podamos seguir luchando en medio de un mundo lleno de rebelión. La raíz del mal ahora toca las familias, pastor. Sí, pastor. Y el pastor hablaba acerca de que el pecado ha destruido las familias. Pero a veces cuando decimos familias, bueno, se destruye una casa, se destruye otra por acá. Pero destruir a la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí?, sería destruir a la simiente, ¿sí?, especial que Dios había escogido. Así que Dios, yo me imagino a Dios viendo con amor, misericordia y dando su protección a esa familia en medio de un mundo, porque Él escogió a esa familia para que fuera su representante en este mundo. Satanás, yo creo que quería aniquilar a esa familia. Muchas veces el Señor le dijo a ellos, 3, ¿sí?, y pondré mi temor sobre la gente para que no les hagan nada a ustedes. Yo los tenía protegidos. Pero ahora Satanás, bueno, si Dios los tiene protegidos a ellos, ¿sí?, pues ahora que se peleen entre ellos, ¿no? Y el mal llegó hasta ahí. Vemos las luchas entre Jacob y Esaú con la primogenitura que decía el pastor. Y cómo es que Jacob le roba su primogenitura a su hermano, engañando totalmente a su papá, ¿no? Ahí vemos el pecado, ahí vemos el conflicto. Los hijos, ¿sí?, engañando a los padres. Los hijos engañando a los padres favoreciendo a los hijos. Ahora, Dios tenía que actuar. Siempre que hay un pecado así, siempre que hay un error así, Dios viene y pone la solución. Jacob es desterrado, pero sueña el famoso sueño de la escala que une el cielo y la tierra, ¿no? Y en la punta allá arriba está Dios hablando, prometiéndole, diciéndole, no te voy a dejar. Has cometido errores, pero no te voy a dejar. Amén. Cometiste pecado, pero siempre te acompañaré, te llevaré y te regresaré y te bendeciré y estaré contigo donde quiera que fueres. ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¿Sí? Dios tiene a esa familia en
en un aspecto muy especial cerca de su corazón. Bueno, nosotros somos el pueblo de Dios. Tu familia, hermano, está en las manos de Dios. La protección del Señor está sobre ti y sobre tu familia. Somos los representantes ahora del Señor. ¿Sí? Ahora, no por eso vamos a darnos al pecado. Regresemos esa protección. Respondamos esa protección y ese amor de Dios con creer en Él y obedecer. ¿Sí? Para que entonces podamos ser verdaderos representantes de Él. Correcto. Yo no sé, Pastor Zul, si entre la gente que nos mira habrá alguna familia que está atravesando por una crisis complicada. Qué bueno saber que Dios sigue actuando y quiere ser el invitado especial de las familias para hacer las grandes diferencias. Es correcto, pastor. Me llama la atención el capítulo 18 de Jeremías, que tiene como título La señal del alfarero y el barro. Y el barro. El pecado busca destruir. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad a nuestra audiencia, a quienes nos miran por este conducto, decirles que Dios es el único que puede reparar aquellas cosas que el enemigo quiere destruir. Amén. Puede ser que nosotros por el pecado somos barros frágiles, pero el que nos puede moldear, el que puede reparar, el que puede ayudar a los círculos familiares es nuestro Dios. Amén. Él tiene el poder. Es decir, que hay esperanza. Pero para ello, como dijo el pastor hace un rato, tenemos que creer en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que buscar cada día depender de Él y estar en comunión con Él. Porque Dios es el único que tiene poder para reparar aquellas cosas que el enemigo quisiera verlas destruidos para siempre. Pero hay esperanza en Jesús. Y vemos cómo es que esa esperanza que Dios trae a las familias, también la vemos en la vida de José, ¿verdad? Cuando todo se torna mal, el Señor toma esas circunstancias malas o equivocadas para llevarlas a un bien. Bendito es el Señor. Sí, pastor, vemos otra familia disfuncional. El papá dándole preferencia a uno, haciéndole regalos a ese hijo delante de todos los demás. Claro, somos humanos, los hermanos tenían que responder de alguna manera, ¿no? Y luego al hijo se le ocurre soñar y contárselo a sus hermanos, yo soy superior a ustedes, qué sé yo. Hay problemas en la familia. Eso, pastor, es pecado. Satanás quiere destruir a esa familia. ¿Sí? Pero Dios toma el futuro o las riendas de cómo se va a llevar la vida de esta familia en sus manos. Y nosotros sabemos la historia, los hermanos venden a José, José va a Egipto, pasa por muchas penurias. Pero a mí me llama la atención lo que dice la sierva del Señor, que cuando a él lo llevan ya rumbo a Egipto, y a la distancia puede ver las tiendas de su padre a la lejanía, él en ese momento decide ser fiel a Dios. Amén. Pasase lo que pasase, ¿no? Así que entonces él tiene en la mente que lo que le pase viene del cielo para su bien. Y así lo dice, ¿no? Dios lo va conduciendo de tal manera que ahora llega a ser el segundo después de Faraón. Y cuando se da a conocer a sus hermanos, así lo dice también. Reconoce la providencia de Dios. Génesis 45, pastor. Sí. Y 7 y 8. Dice, Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis. A mí me encanta esto. Sí. ¿No? Dios quiere que vivamos. Esta familia es especial. De nosotros va a nacer el Hijo de Dios. Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. O sea, Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Él conduce las cosas. Ese es un hombre de fe, pastor, porque sí lo mandaron ellos allá. Sí. Pero a pesar de todo, ¿verdad? Okay. Dios me trajo. Ese es un hombre con fe. Primero mencioné la fidelidad en el corazón de José. ¿Por qué? Porque cuando nos mantenemos fieles, pueden pasar cosas desagradables en nuestra vida. Sí. Pero cuando nos mantenemos fieles, Dios usa aún esas cosas desagradables para nuestro bien. Amén.
¿no? Y entonces Él tiene nuestra vida en sus manos. Y el final, el propósito de Dios de guiar nuestra vida es salvarnos. Así que, hermano, tú y tu familia están en las manos de Dios. Obedezcamos y lo que suceda, lo que nos pase, siempre contribuirá para nuestra salvación. Qué hermoso Dios tenemos. Hemos llegado lamentablemente al final de esta lección. Ha sido una lección hermosa, ¿no les parece? Así que vamos a concluirla como acostumbramos con unas palabras finales de todos los que componemos esta mesa. Vamos a comenzar con el pastor Abraham Ramírez. Pastor, el conflicto llegó a nivel mundial y Dios tomó sus medidas. Pero el conflicto está en nuestro corazón, siempre. Y Dios pone todos los medios para que seamos victoriosos en Él. Podemos vencer al enemigo, pero siempre poniéndonos de parte del Todopoderoso. La lección pasada había dos palabras importantes y las vuelvo a recalcar hoy: creer y obedecer, ponernos en las manos de Dios y ser fieles. Dios quiera que todos seamos así. Muchas gracias, pastor, y gracias por haber estado con nosotros. Pastor Zul, palabras finales. Dios siempre ha hecho provisión para los momentos difíciles que tenemos que enfrentar. Y así como en cada uno de estas familias, estos hogares que hemos estudiado durante esta lección, siempre vemos a un Dios presente. Ese Dios es una realidad y es un Dios que está dispuesto a atendernos en cualquier circunstancia, aún en los momentos difíciles. Dios es el único que puede transformar una adversidad en bendición. Amén. Y creo que tenemos en Cristo asegurada la victoria en un mundo lleno, en un mundo de rebelión, pero tenemos un Dios que es nuestra redención y que todavía provee esperanza para nosotros, porque hay un mundo mejor cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Muchas gracias, pastor, y gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Queridos hermanos, el gran incomprendido de la historia de esta humanidad es Dios. Él no creó la maldad, pero Él la permitió respetando nuestro libre albedrío. Pero en medio del gran conflicto, Él siempre está apostando por nuestra salvación y nuestra restauración. Dios permita que esta lección contribuya a que todos decidamos creer, como dijo el pastor Abraham, ser obedientes, ser fieles. Y entonces las cosas, el Señor las acomodará, las conducirá para nuestra salvación y nuestro beneficio. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.